Bueno, bienvenidos al octavo encuentro del Seminario Central del Centro de Estudios Psicoanalíticos. Bueno, es el último encuentro del año y antes de comenzar les quería comentar que nuestro centro a partir ya de estos días va a tener un nombre propio. Se va a llamar Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher. José Blecher fue un psicoanalista que se dedicó mucho a la extensión del psicoanálisis y ya en 1959 armó la primera cátedra de psicoanálisis en la Facultad de Psicología, que en ese entonces estaba dentro de Filosofía y Letras. Bueno, José Blecher fue analista de nuestra institución. El tema del encuentro de hoy es del síntoma al arte, el arte del síntoma. Yo voy a hacer una introducción al tema y también la voy a mechar esta introducción con temas o cuestiones que fuimos hablando a lo largo de todos los encuentros. O sea, hay dos oraciones en nuestro título. La segunda oración, el arte del síntoma, partió de la idea de que tanto Freud como Lacan, siempre quizás un poco modestamente, dijeron que el artista es el que abre el camino, el que hace los descubrimientos, y los psicoanalistas van un poco atrás tratando de hacer algo con eso que descubrieron los artistas, de decir algo de eso descubierto. Y es cierto también que los artistas de los que hablaban Freud y Lacan tampoco eran cualquier artista. Eran Sófocles, Miguel Ángel, Dostoyevsky, Leonardo, Shakespeare. Pero la idea del arte del síntoma que trajimos en esta segunda oración de nuestro título es que a veces el síntoma, ya sea social o individual, está delante de todo, de artistas y de psicoanalistas, y es fuente de inspiración de ambos. Por ejemplo, el archivo fotográfico del Hospital Salpêtrière, donde estudió Freud en su juventud con Charcot, y donde Freud veía los grandes arcos histéricos, las grandes conversiones histéricas, está hoy el archivo de las fotos, no en una academia de ciencias, ni en un hospital de neurología, ni en un hospital de psiquiatría, sino en la Academia de Bellas Artes de París. Ponemos la primera foto. Louis Bourgeois, por ejemplo, hizo arte del arco histérico. Esta estatua está en un museo en Montreal colgada, es muy espectacular, aunque también podemos decir que algo artístico ya hay en el mismo arco histérico. Estos eran los arcos histéricos que veía Freud en la Salpêtrière. Esta foto la habíamos mostrado ya en el primer encuentro, donde anunciábamos un poco la actividad de todo el año, y sí, yo no había dicho en ese entonces que el modelo acá es el amante de Louis Bourgeois, que aparece decapitado. Es decir, que la histeria y la castración se van al polo masculino. La migración de los síntomas, o hay algo de la migración de los síntomas entre los sexos y los géneros, que bueno, habíamos anunciado que quizás íbamos a hacer un encuentro sobre eso, pero bueno, lo dejaremos para el próximo año. Pero bueno, acá aparece la histeria del lado varón. Después, en relación a la primera oración de nuestro título, del síntoma al arte, decirles que para comunicar un poco este encuentro trajimos dos fotos a través un poco de
las redes sociales. Podemos mostrarla. Trajimos, por ejemplo, esta foto, que es de un cuadro de la pintora Iris Grace. Es una pintora de 5 años, una niña, que fue diagnosticada como autista. Y me pareció muy interesante esta pintura como mostración de una manera de hacer con lo real, una manera singular de Iris, de hacer con su propio real, con su pulsionalidad, no a través de la alienación al lenguaje. Sabemos que la manera más común de hacer con lo real y la pulsionalidad es la alienación al lenguaje y la construcción de un síntoma de palabras. Acá esta niña bordea lo real de otra manera sin la defensa del síntoma. Bueno, hay mucho misterio, me parece, en esta pintura. Por supuesto, en Iris no hay alienación al lenguaje del otro, sino hay creación de un lenguaje propio. En ese sentido, Iris, o esta niña, aparece como autora, en el sentido de que hablaba, por ejemplo, Foucault. Y si pensamos el síntoma, esto lo trajimos muchas veces a lo largo del curso, como alienación a algo del lenguaje del otro, esto, en el caso de Iris, no ocurre. Podríamos decir que ella es 100% artista, 0% sintomática. Pasa de lo real, o de su pulsionalidad, al arte, sin el síntoma lenguajero. Y leyendo sobre esta niña, me pareció muy precisa, muy fina e intensamente humana una frase que dijo la madre de Iris hablando de su hija. La frase la voy a leer despacio. Dice la madre de Iris: decidí descubrir a mi hija de una manera nueva, con una luz distinta. La seguiría y trataría de comprender su universo en vez de buscar permanentemente encontrarle un lugar en el nuestro. Creo que son las palabras que nos marcan muy bien un rumbo no solo del tratamiento del autismo, sino también de cualquier desdicha neurótica, y que dicen muy bien, desde una persona que no es psicoanalista, algo de la esencia misma del psicoanálisis, muy distinta al resto de las terapias. Después, también, y como imagen quizás principal para invitarlos hoy, pusimos una foto, ponemos la otra, de una mujer de espaldas mirando un cuadro de Malevich, o siendo mirada por el cuadro de Malevich desde la versión lacaniana de que la mirada está fuera del sujeto como punto de fuga que insta al ver, que llama o convoca al ver. Este cuadro, el que mira a esta mujer, se llama Blanco sobre Blanco, y es un cuadro que destruye la importancia del objeto en la pintura occidental. Es un cuadro de una vanguardia artística radicalizada, el suprematismo. El año pasado en Proa hubo cuadros de Malevich, y después de este cuadro Malevich dejó de pintar por años y se dedicó más a cuestiones teóricas del arte, aunque después volvió a pintar, obligado por el estalinismo. Pero más allá de este radicalismo en pintura, en 1918 Freud estaba escribiendo nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, se encontraba ante ciertos impases en relación a los fines del psicoanálisis y a la técnica.
Bueno, más allá de este movimiento artístico y de este cuadro, podemos decir que aquí se anticipa algo de lo que será la cura analítica como intento de disolución del síntoma. Un síntoma, eso lo dijimos muchas veces a lo largo del curso, siempre montado en fantasías inconscientes o en fijaciones infantiles. Sabemos que cierto camino de la terapia analítica para el neurótico pasa por poder retirar algo de la libido del objeto fantasmático, inconsciente, que lo tiene atrapado y que lo insta o lo obliga a repetir. Y transformar esa libido en libido flotante para volver a elegir. Por supuesto, ese momento de retiro de la libido, de las viejas marcas o trazas, ese momento como de desprendimiento, se acompaña siempre de angustia. Hay un punto inexorable de angustia a atravesar en toda terapia psicoanalítica, por eso se necesita cierta valentía para hacer un psicoanálisis. Angustia y libertad son dos términos que andan un poco juntos, y el síntoma, eso lo vimos muchas veces en el curso, así lo frena, así como frena o tapa o obtura o organiza el vacío. Y dejar un síntoma, traemos esto en el último curso, implica, por un lado, lo dijimos también muchas veces en el curso, implica dejar un viejo goce, una vieja manera de gozar, que primero también hay que darse cuenta cuál es ella. Pero eso es dificultoso, no es fácil. Pero también implica desde este punto de la libido flotante una angustia de libertad que también hay que aguantar. Igual, si vemos bien el cuadro de Malevich, no deja de verse un cuadro o un cuadrado blanco sobre el gran cuadrado blanco que es todo el cuadro. Por lo que, en cierta manera, conservar algo de la estructura, de las viejas marcas, del destino que nos viene dado de los padres, parece inevitable. Recuerden también, y esto lo dijimos muchas veces a lo largo del curso, que Freud en la conferencia 18 de Introducción al Psicoanálisis habla del alivio sintomático, es decir, que el psicoanálisis produce, es terapéutico, genera alivio sintomático, pero también siempre queda un resto sintomático como residuo, es decir, no hay un blanco total. Hay siempre un resto del pasado a partir del cual partimos para conformar un futuro en lo posible, lo más artísticamente y menos neuróticamente. Y para hablar de estas cuestiones, de esta inmensidad, invitamos hoy a la doctora Sara Cohen y al doctor Marcelo Tollos, ambos miembros muy destacados y reconocidos de nuestra institución y que han pensado mucho estos temas, y a la licenciada Patricia Latosinski, que hablará en representación de sí misma y también de un grupo valioso de colegas de la institución que se dedican a pensar las implicaciones recíprocas entre arte y psicoanálisis. Vamos a comenzar con Sara Cohen, que está en la punta. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuando Diego me dijo que el tema, me dijo, todo el año trabajamos sobre síntoma, y me dijo el arte del síntoma. Después vi que el título lo ampliaron, pero la idea partía del arte del síntoma, y veo que en lo que empezó diciendo, esta era la idea.
Bueno, yo pensé que si todo el año venían viendo síntomas y lo vieron desde distintas perspectivas teórico-clínicas, pensé en elegir un artista y dejar flotando algunas cosas que, hablando de su obra, quedan propuestas, sin buscarle demasiada respuesta, sino dejando ahí lo que nos propone. Y titulé esto con unas palabras del artista, que son: cada uno es extremadamente importante y extremadamente frágil. Existe una dificultad para hablar de síntoma o considerarlo como tal cuando el artista hace uso del mismo para un desarrollo que ampliamente lo trasciende. El perfil de los síntomas tiene un vínculo muy estrecho con la época que le toca vivir al sujeto. Eso no habilita a decir que la psicopatología sea necesariamente otra, ni que la dinámica de la formación de un síntoma sea otra que aquella delineada por Freud en los inicios del psicoanálisis. Pero esa vigencia freudiana solo puede concebirse si se conserva el espíritu freudiano y de otros analistas posteriores que han hecho escuela, que interroga otras disciplinas, entre ellas el arte. También las manifestaciones artísticas y sus soportes surgen de una imbricación compleja con la época en la que el artista vive. Esto nos plantea muchas cuestiones que establecen un cruce con nuestro quehacer y nuestra teoría. Bueno, entonces, como les dije, voy a saltear una cosa, yo elegí un artista, ¿no? Entonces, les aclaro, uno no conoce a la persona en cuestión, a ese personaje cuya construcción artística nos interpela. Y hay que aclarar que cuando uno como analista no está en el terreno específico de su práctica con un paciente, no debe arriesgar ni aventurar en forma silvestre interpretaciones. Tampoco resulta de lo más conveniente partir de conceptos acuñados por el psicoanálisis de total vigencia en la clínica y querer aplicárselas a la obra del artista. Asimismo, también es verdad que es indudable que la singularidad de una obra tiende a organizar al sujeto con posterioridad a su producción y que produce un anudamiento. Asimismo, una obra necesita de un observador que se deje conmover y participe en algo de lo cual desconoce los piolines que lo sustentan. Digo esto por la tentación que podría ser la de aplicar un conocimiento, algo que uno cree que sabe, respecto a cuestiones que nos plantean más bien un enigma. Porque algo ya ha cambiado a partir de esa obra, y la incertidumbre que puede generarnos puede ser favorable dejarla en suspenso. Mi intención es presentar entonces el artista que he elegido, que es Christian Boltanski, muy probablemente conocido por ustedes, delinear aquello que hizo, aquello que hace, lo que dice al respecto, delinear el recorrido de mi curiosidad y el enigma al que me enfrenta la obra de semejante artista. Lo primero que les voy a mencionar es una muestra de instalación que posiblemente ustedes vieron, realizada en Buenos Aires en 2012. Se trata de la instalación Migrantes. La elijo porque, además de que resulta más tangible, porque varias personas pudieron verla en nuestra ciudad, la misma permite ubicar varias estratificaciones respecto de un tema histórico que sugiere diversas implicancias respecto de lo subjetivo. El artista francés eligió para dicha instalación el Hotel de los Inmigrantes, tomando como punto de partida los archivos de los migrantes llegados a nuestro país que fueron albergados en el edificio.
O sea, toma el sentido original del edificio para realizar una puesta en escena con luces, sonidos y objetos. Más de 500 voces y susurros, de manera simultánea y sucesiva, dicen desde distintas fuentes, en la lengua de origen del migrante, los datos que provienen del archivo: nombre, edad, profesión, fecha de llegada, etc. Instalaciones luminosas con juegos de sombras y otras con fotos sobre telas, abrigos, sillas, camas y otros materiales, contribuyen a hacer presente en ese lugar de un modo, todo esto de un modo de ensoñación un tanto fantasmagórica. Les dan una cierta presencia a aquellos que ya no están y que transitaron en ese lugar 100 años atrás, al llegar al país. Esto nos hace pensar en nuestra historia, por cierto, pero también pone el dedo en la llaga de la actualidad. En un video en el que el artista habla de la realización de esta instalación en Buenos Aires, se refiere a lo que encontró en el lugar que eligió para hacer la instalación Migrantes y cómo lo fue armando. Dice que estos migrantes provenientes de distintos sitios construyeron un país hermoso como es la Argentina. Dice que a algunos les salvó la vida el país y que por eso eran felices, pero como además dejaron su lengua, su país, su familia, por eso no eran felices. Habla luego de artistas argentinos y de la memoria, para luego concluir diciendo: quizá la Argentina es un país fantasma, y se ríe después de decir esto. Este tema fantasma, que con tanta fuerza se instala en los fenómenos de la muestra, esos sacos dejados en sillas que pertenecieron a aquellos que ya dejaron el lugar, esas camas con luces, los susurros que persisten, no son tan solo un motivo encontrado a desarrollar y darle forma por Boltanski en el Hotel de los Inmigrantes en Buenos Aires. Además de tocar una fibra sustancial de nuestra historia, son parte de la temática recurrente del artista. Podríamos decir que su obra construye historia con lo que no puede generar una narrativa. Esa construcción cabalga entre lo colectivo y lo autobiográfico, porque hay eslabones propios en la búsqueda de eslabones colectivos. El artista ha expresado de muchas maneras, ¿no?, la urgencia que él ha tenido de conservar aquello destinado a desaparecer, y en muchas de sus muestras ha trabajado con archivos. Va a ser importante referirse a dos temas relacionados con la biografía del artista, fundamentalmente porque él en sus entrevistas y en la concepción de su obra ronda en torno a ellos. Si no, la biografía podríamos no mencionar estos elementos, pero él lo dice mucho y también está muy presente en su obra. El primero es el de las circunstancias de su nacimiento y el segundo es el del despertar de Christian Boltanski a las posibilidades que el arte le podía ofrecer. Hijo de madre cristiana y de padre judío, nace en 1944 en Francia, ocupada por los nazis. Su padre estaba ocultado en un sótano y el artista fue concebido en esas circunstancias. Su segundo nombre, más que elocuente, es Liberté. El artista dirá: mi padre era un hombre extraño, y hará referencia a que en su infancia todos aquellos que lo rodearon eran sobrevivientes de la Shoah. El artista presenta una dificultad en la continuidad de sus estudios, en la pubertad, desde la infancia, pero en la pubertad fundamentalmente, y empieza con la pintura en las siguientes circunstancias. Y esto lo refiere en una entrevista en la radio, en France Culture. Dejé la escuela a los 13 años
me pasaba el tiempo viendo los autos que pasaban por la calle. Y un día mi hermano vio que hacía un dibujo y me dijo, su hermano es Luc Boltanski, que es un sociólogo, narrador conocido. Ahora, ¿no? Cuando le dijo quizás a él, no. Pero entonces lo vio haciendo un dibujo y dice, entonces sigue Boltanski diciendo, qué bueno lo que haces. Y era la primera vez que me decían que todo lo que hacía estaba bien. Y ahí me dije, aquí, es esto lo que debo hacer. El sentimiento de que podía reemplazar la palabra y que tenía la posibilidad de disponer de otro dominio. Mis padres entendieron y aceptaron que sea diferente y que me quede en casa y que pinte muchos cuadros. Favorecieron que lo hiciera. Ser artista es también una manera de curarse, dice. Una cosa maravillosa de ser artista es que uno no vive, muestra la vida. Si uno está deprimido, uno muestra la depresión y establece una distancia entre sí mismo y el objeto de su desgracia. Y pienso inclusive que más uno trabaja, menos uno existe, dice. Cuando uno es viejo y artista, uno deviene totalmente su obra. Uno no es más que su obra. Si bien el artista comienza con la pintura y reivindica su filiación con la pintura, él la abandona y recurre a una multiplicidad de materiales, entre los cuales la fotografía ha sido fundamental en muchas muestras. Objetos y archivos, más de una memoria colectiva que personal, configuran distintos modos de atrapar lo evanescente de la existencia, intentando inscribirla en alguna historia. La pequeña historia personal y la gran historia que habitan en aquellos objetos que se repiten a lo largo de las muestras. En un momento él dice que bueno, que él no mudan los objetos. Si hay una instalación en París, en el Grand Palais, y después esa exposición va a Japón, esa instalación, no mudan los objetos, sino que su obra termina siendo como una partitura que en cada lugar se interpreta distinto, se vuelven a realizar los objetos, se incluyen otros elementos, etc. Lo que es interesante, voy a tomar para dejarlo ahí, es que si bien no voy a ocuparme de todas las muestras que hizo, sí de los objetos que se repiten en las muestras, porque el tema de los objetos es interesante porque se fueron repitiendo de una manera muy significativa. Es como que vienen a decirnos en su existencia hasta el cansancio la dimensión azarosa del estar vivo o muerto y la inevitable pregnancia de las presencias y ausencias que siempre nos acompañarán. Uno de los elementos es las cajas. En muchas muestras de él, en instalaciones, hay cajas. Hay una primera vez que utilizó esto en una cajonera, en una cajonera con 3 cajones que se llamaba Lo que queda de mi infancia. Pero después fue utilizando lo que son las cajas con galletitas, o las cajas que él dice boîte de biscuit, que se trataron de 646 cajas apiladas que llegaban hasta casi 3 metros de altura, iluminadas con una luz de oficina. Ahí guardaba fotos y objetos de su infancia. Sí, ahí me dicen que me quedan 5 minutos. Bueno, ahí guardaba objetos, fotos, algún archivo, pero lo sabía el espectador. Pero el espectador que sabía que ahí estaba guardado, no es que lo podía ver, se sabía que en esas cajas había cuestiones. Él explica, entonces ya que me falta poco voy a decirlo sin leerlo. Él explica entonces que él eligió las cajas de galletitas porque es un elemento común a todos y que en realidad su historia no es su historia, sino que le hace sentir al espectador que puede ser la historia de cualquiera, así como esas memorias y cosas guardadas en las cajas de galletitas. Ese es un elemento, las cajas. El otro son las fotos.
Y eso es muy fuerte, porque hay algunas cosas tremendas que son las fotos, por ejemplo. Él empieza con las fotos con una muestra que es la reserva de los suizos muertos. Para esta instalación, Krzysztof Boltanski trabajó con casi 7.000 fotos de suizos procedentes de las páginas necrológicas de los periódicos. Por supuesto, estas fotos eran cuando estaba vivo, ¿no? el suizo en cuestión. Y entonces ahí, bueno, también están puestos en cajas esta cuestión de... Y él dice, ¿por qué elijo los suizos? Porque los suizos, él lo dice, no tenían motivos históricos para morir, eran todos ricos y prósperos y mueren igual. Otra de las muestras con fotos, ¿no? Pues tan sugerentes, tan rico y habla tanto del azar de estar vivo, que la otra muestra de fotos es con fotos, fundamentalmente es en la Bienal de Venecia de 2011, donde hay fotos de bebés polacos que giran en una cinta y que en un momento se detiene la cinta en uno que lo filma 15 segundos. Que aparece una filmación de 15 segundos, y eso es azaroso. Hay uno que 15 segundos está filmado. Después en otra sala, en la Bienal, está cruce, están como partidos, digamos, imágenes de boca, nariz y ojos de distintos bebés polacos que se mezclan con los suizos muertos, y el espectador puede tocar un botón y en un momento se configura una imagen, mezcla de eso, es muy azaroso que llega a combinarse nariz, ojos y boca de un mismo bebé. Bueno, entonces él dice, esto tiene que ver con que en realidad es muy azaroso. Yo siempre pensé, ¿por qué uno vive y otro no? Y a la vez lo azaroso también del momento de la concepción, un minuto antes, un minuto después. Y para terminar, las fotos, las cajas, y falta un elemento, ¿cuál era? La ropa. La ropa es un tema capital en él. Él dice además que la ropa, las cajas y las fotos son de alguien que estuvo ahí, que ya no está. En realidad que todos remiten a la muerte. Las vestimentas, bueno, la usó en la muestra que se hizo acá en Inmigrantes, pero la usó en otras muestras y lo comenzó usando en una muestra que aludía hace muchos años a la cuestión de dónde eran deportados los objetos durante el nazismo, de aquellos que ya no vivían, ¿no? Bueno, para terminar, pero esos eran los tres objetos, lo que voy a hacer es leer algo que él dijo y leer algo que dijo Francis Bacon, porque es un poco para ubicar una cuestión y es para cerrar. Cerrar por lo menos esto, digamos, ¿no? Y dejarlo planteado. Boltanski dijo, cuando uno es artista como yo, repite en general las mismas cosas y hay algunos momentos de creación que están ligados a momentos bisagras en el cuerpo, momentos muy importantes corporalmente. Uno de ellos fue cuando devine adulto, otro cuando perdí a mis padres y también cuando me volví muy viejo. Momentos bisagras en los que uno se acerca al mismo tema de una manera diferente. O sea, él finalmente dice que ese momento en el cual se corta la función de la repetición estaría en ese punto de algo del cuerpo, un momento bisagra. Y Francis Bacon, en una entrevista con Archambault, con Michel Archambault, en un libro de entrevistas, dice que para él, lo que habla es del tema de lo accidental. Habla de un accidente en lo formal que puede acontecer pintando, algo que no estaba previsto por la voluntad ni por la maestría del artista. Habla de ese accidente como algo deseado. Y lo dice, bueno, no voy a leer porque es más largo, pero dice como que hay una combinación entre lo que es el accidente, eso no deseado, que surge, y dice que en realidad el artista lo que desea es
poder hacer algo instintivamente. Y por más maestría que haya, es una combinación entre eso, entre ese accidente y lo que domina con su técnica, con su maestría o con su saber. Entonces, un poco lo que diría hacia el final sería, posiblemente en esto que dice Bacon, el que lo accidental produzca forma no esperada, encuadrada por la destreza del artista, o en esto del momento bisagra en el cuerpo, del que habla Boltanski, por el cual se sortea algo de la repetición y eso deviene revelador en lo formal, encontremos una de las puntas más interesantes que nos depara el arte respecto de nuestra insuficiencia de recursos simbólicos frente a lo real. Bueno, muchas gracias, Sara. Y ahora va a hablar Patricia Latosinski, que va a hacer una introducción y también traer una película, ¿no? Bueno, primero vamos a ver una película. Bueno, buenas noches a todos. Me gustaría agradecer a Diego también por la invitación. Yo, como Diego dijo, hago parte del grupo de investigación en arte y psicoanálisis, donde los coordinadores son la doctora Gabriela Goldstein y el doctor Carlos Weiss. Y bueno, la idea de nuestro grupo no es interpretar las obras de artes, sino que, entre otras cosas, investigar el arte. Creemos que investigando el arte tenemos más subsidios para comprender, para contemplar nuestros pacientes en la clínica. Otro día yo leí una frase de un autor desconocido que decía: el arte existe porque la vida no es suficiente. O sea, pensé en traer, en realidad dentro del grupo trabajamos muchos artistas y muchos autores que se ocupan de pensar el arte psicoanalíticamente, pero bueno, elegí a Yves Klein, que no sé quién pudo tener la oportunidad de ir a Proa este año a verlo, estaba muy interesante, muy lindo, porque hice un recorte, obviamente que da para hablarnos mucho, pero simplemente la cuestión que nos trae Klein, esa idea del vacío,
de que él escribe libros sin palabras, cuadros sin pinturas, músicas sin notas musicales, ¿no? La idea del vacío nos pareció en el grupo que traía algo muy de la actualidad, de los pacientes actuales, de los pacientes que tienen como síntoma la cuestión del acto, donde las representaciones están fallidas. O sea, me baso mucho en el marco teórico de Green, en que él articula las dos tópicas creadas por Freud y pone mucha énfasis en la cuestión de la representación. Entonces el artista que yo traje este fragmento con algunas imágenes trata de demostrar esa cuestión del vacío, de la falta de representación a través, bueno, él ya representando. Quería hacer un paréntesis que siempre hay que disculparse, así como hizo Sara, ¿no? La idea no es interpretar el artista, pero aprovechar lo que el artista nos trae como una información, un síntoma del hombre, del actual, ¿no? Entonces siempre me gusta dejar claro que no quiero interpretar a Klein, sino aprovechar esta información que él nos da del vacío como algo actual, como algo de los pacientes que muchas veces podemos llamar los borderlines, los pacientes, el pasaje, el acting como síntoma principal, ¿no? Entonces traje eso para que podamos pensar la clínica actual. En el modelo que va a traer Green, ¿no? Busca dar cuenta del fracaso de la palabra, de la representación, de la interpretación frente a la pulsión, a la compulsión repetitiva mortífera, al acto. Entonces, no sé si percibieron que en estas imágenes de Yves Klein, el último imagen es él dando un salto al vacío. Es una performance que él hace, a ese momento no tenía la tecnología que tenemos, eso no es un montaje, él realmente se tira de una ventana donde hay gente que está ahí como que con un colchón para sostenerlo y que trata de informar la cuestión del vacío, ¿no? Nuestros pacientes muchas veces tienen esa falta de palabras, esta falta de representación, esta falta de elaboración y tratan de, cuando se pasa, cuando siente una angustia, siente, trayendo un simple caso clínico, la angustia insoportable, hoy en día, por ejemplo, los pacientes que se hacen cutting, que se cortan, ¿no? Es un pasaje al acto, ¿no? Faltó la representación, faltó la palabra, le faltó un subsidio para contemplar la angustia. Entonces, quise traer ese pequeño fragmento para que después podamos discutir la clínica de ustedes, si les parece que el arte puede representar estos pacientes y que podamos aprovechar las manifestaciones artísticas, las performances como un indicador de un contexto actual, cultural, del momento. Así que dejo la cuestión. Bueno, muchas gracias Patricia y Marcelo. Hola, bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Habrá que prender. Hola, sí. Bueno, buenas noches. También agradezco la invitación a Diego. Y me gusta que este espacio tan tradicional de APA haya recobrado vida
con la presencia de ustedes. Así que bueno, hablar en último término siempre tiene el riesgo de que los anteriores que lo hablaron puedan haber dicho cosas que uno tenía pensado decir. Un poco puede ser y otro poco no. Así que espero que en este momento que podemos estar un poco más cansados por la hora y por escuchar, pueda decir algo diferente, agregar algo a lo que ya dijeron mis compañeras tan interesante. En primer lugar, una referencia al título que se eligió para esta presentación, que como decía Diego, me pareció a mí también muy adecuado. Es interesante esta cuestión de que el artista, una cuestión que ya Freud había planteado y que los demás psicoanalistas que se han dedicado a la cuestión del arte ratificaron, el arte siempre está por delante de muchas cosas y del psicoanálisis también. Y el síntoma, es una articulación interesante que traía Diego, está por delante también en la clínica de nuestros días y en los pacientes que nos vienen a ver, siempre está por delante, es lo que a uno lo lleva a preguntar algo, a querer aliviarse y a querer saber. Sobre todo a querer aliviarse, nosotros podemos tratar de convencerlo un poquito de que además tiene que querer saber algo, y en síntomas de otro tipo, son de nuestra clínica, síntomas sociales, decía Diego, también siempre están por delante de respuestas que van a venir después, en el mejor de los casos, porque a veces no vienen las respuestas, pero siempre después de esos malestares que los síntomas traen. Lacan, en una conferencia que daba en Estados Unidos en 1975, en varias universidades, pero en especial en la de Yale, dijo esto: explicar el arte por el inconsciente, creo que tiene que ver con algo que decía Patricia de interpretar la obra de arte, que es lo que no hay que hacer. Explicar el arte por el inconsciente, decía Lacan, me parece de lo más sospechoso. Es lo que, sin embargo, hacen los analistas. Explicar el arte por el síntoma me parece más serio. Con lo cual, bueno, estaría de acuerdo con esta mesa, Lacan, y con esta articulación de arte y síntoma. Lo que a mí me interesó plantear es dos cosas. Cómo se puede ver desde una articulación posible, que yo creo que es muy grande, la articulación entre psicoanálisis y arte, y también hay algunas diferencias, pero en principio es muy grande, y cómo esto se ha dado, cómo hay cierto paralelismo posible, en todo caso a mí se me ocurrió, lo podemos discutir, entre lo que es los cambios y la evolución, podríamos decir, si cabe esa palabra, en los desarrollos de las corrientes del arte y en los desarrollos del psicoanálisis. De esta manera habría, y acá también voy a repetir un autor que Diego mencionaba, que Foucault, en el mismo texto que Diego mencionaba, que se llama ¿Qué es un autor? Muy interesante texto de Foucault, en donde él ubica a algunos personajes, él habla ahí de Freud y de Marx, fundamentalmente como los inauguradores de una discursividad. O sea, que no son meros hombres de ciencia, sino que inauguran discursos que van a, por supuesto, a durar mucho más que ellos, y donde los que vienen después tienen que siempre volver a referirse a las palabras, por eso los psicoanalistas leemos siempre a Freud, tienen que volver a esa fuente, a eso escrito inaugural por Freud, para establecer modificaciones y en algunos casos importantes. Un caso es Lacan. Lacan produce modificaciones importantes en la obra de Freud, por lo cual se lo critica también. En lo que establece Freud, en este sentido, y para hacer un paralelismo con el arte, es un estilo narrativo del psicoanálisis. Freud inaugura relatos, los más importantes son los grandes relatos clínicos de Freud, que más o menos todos conocemos, los grandes casos clínicos, sobre los cuales trabajamos todo el tiempo y a partir de los cuales también establecemos diferencias. Evidentemente, algunos... Habría que ver si los pacientes actuales de los que hacía referencia Patricia no están prefigurados, por ejemplo, en El hombre de los lobos de Freud, ¿no? Del año 1919, o sea, 100 años atrás. Ya algo podía haber de lo que hoy llamamos pacientes actuales, vacío, borderline, patologías del acto, etc. Así como en la pintura, bueno,
Este tema, de algún modo, es cuánto del arte tiene que ver con la función de representar. Yo creo que el arte fue concebido, en esto algún historiador del arte me podría destruir, pero creo que fue concebido inicialmente como una forma de representar la realidad. De esa forma inicial de representar la realidad fue derivando en técnicas, procedimientos, dispositivos, cada vez más alejados de eso. Lo de Klein que traía Patricia lo muestra bien, donde ya la cuestión no es representar nada, o en todo caso es tratar de representar un vacío. La función del vacío, de lo que no tiene sentido, se vuelve dominante. Y para los psicoanalistas también eso es importante, porque pasamos de una primera inmersión en el mundo del psicoanálisis tratando de pensar que, entendiendo que el psicoanálisis es lo que busca el sentido de los síntomas, ¿no? ¿Qué representa un síntoma? ¿Qué hay detrás de un síntoma? A lo que un poco la clínica, los pacientes actuales, la evolución de las cosas, algunos pensadores, yo me refiero mucho a Lacan porque es el que más conozco, que han llevado las cosas a ir bastante más allá de la representación y al terreno que se suele nombrar últimamente como la invención, ¿no? Donde la labor del psicoanalista, del mismo modo que la del artista, no es tratar de develar el inconsciente, sino crear formas discursivas alterando de alguna manera las que el paciente trae, o a veces proponiendo alternativas discursivas que no trae el paciente, pero para generar ahí, en el espacio de trabajo, algo, un invento, algo que no estaba, que no representa nada, que no quiere descubrir nada y que no quiere buscar el sentido oculto de nada, sino de proponer una salida al goce, una salida a los impas del goce del paciente, a los malestares, pero que no tiene que ver con develar el inconsciente. Entonces, ahí yo creo que hay un paralelismo entre lo que ha generado el psicoanálisis, que seguramente en esto va también detrás de la evolución de lo artístico, como ya lo hemos establecido en esta mesa, ratificando lo que decía Freud. Podríamos pasar Freud se ha referido en muchos momentos a distintos artistas y a obras de artistas. Yo tomé solamente la de Leonardo, que es un trabajo muy importante de Freud del año 1910, en donde el centro de ese trabajo es, esa es una pintura que se llama María, el Niño y Santa Ana de Leonardo, ¿no? Representa algo típico, que es esta conjunción de la madre, el niño, y la madre de la madre, que Santa Ana era la madre de María. Leonardo tiene un recuerdo infantil. El centro del trabajo de Freud es un recuerdo infantil que Leonardo da Vinci, me estoy refiriendo a Leonardo da Vinci, en algún lugar cuenta de que un buitre, cuando él era chico, en un momento pasó cerca de la cuna y le metía la cola en la boca. Él decía que eso había pasado. Freud hace gran parte de la interpretación, hace girar gran parte de su trabajo sobre esto y llega a la conclusión, por distintos caminos, de que el buitre es la madre fálica, o sea, la madre que tiene, en la fantasía del niño, pene, ¿no? Es una madre fálica y que la cola del buitre no podía ser otra cosa que el instrumento fálico. Ahora, ¿por qué el buitre es la madre? Da toda una vuelta y en donde lo interesante es que desestima finalmente o no toma muy en cuenta algo que a él mismo se le ocurre, que es que la palabra mut en el egipcio, en los jeroglíficos egipcios, que quiere decir madre, está representada por un halcón. En el jeroglífico, la palabra mut es un halcón, y a su vez se traduce como madre, ¿no? Pero como dice que los jeroglíficos, fíjense el pensamiento de Freud, que como los jeroglíficos fueron descubiertos, el idioma jeroglífico, después de la vida, mucho más adelante, de cuando Leonardo pintó y tuvo su recuerdo infantil, no puede usar
no puedo usar esta interpretación, cosa que hoy no haríamos, ¿no? Porque si aparece un halcón con una palabra que quiere decir madre y a él se le había ocurrido que el halcón era la madre fálica, casi como que tendríamos la prueba, sin pensar, sin interesarnos tanto si estuvo, en qué momento cronológico estuvo. Una idea del tiempo que era la que tenía Freud, que no es la misma que la que tiene Lacan, ¿no? Bueno, después ahí me pones un psicoanalista que se llamó Pfister, un interesado por psicoanálisis, creyó ver, para ver cómo se trata de encontrar el sentido, creyó ver el buitre en esa parte de la obra de Leonardo, ¿no? Como que él necesitó buscarlo ahí, que me parece que lo vio solamente él, y lo dibujó, y lo encontró, y esa sería la prueba de que Leonardo, mejor dicho, Freud, porque él estaba en transferencia con Freud, Freud no estaba delirando cuando decía que había un buitre y era la madre fálica. Frente a eso hay otra operación en el arte de la época contemporánea a Leonardo, que es una corriente del arte que se llamó manierismo. Manierismo lo tomo porque el estilo de Lacan, que los que lo han leído a Lacan o han intentado leerlo, vieron que es un autor difícil de leer. El estilo de Lacan fue calificado como manierista y avalado por él. Él dijo que sí, efectivamente estaba bien que lo llamaran manierista, ¿no? El manierismo es una corriente que es contemporánea a Leonardo, incluso hay algunos cuadros de Leonardo, yo después voy a mostrar uno, que se consideran manieristas. El manierismo se caracteriza por que ya no puede repetir más el arte representativo de los maestros, por ejemplo, ya estaba agotada la posibilidad de representar a la madre, el niño y la madre de la madre, porque había un montón de cuadros como el de Leonardo, no es el único, que trataban de representar la imagen y habían agotado las posibilidades de representación. Entonces el manierismo empieza a introducir deformaciones en la imagen. Ahora les voy a mostrar un cuadro que es conocido, ¿puede ser? Esta se llama La Virgen del Cuello Largo. Entonces, representa algo parecido a la imagen anterior, pero se destaca en este cuadro el cuello alargado de una manera, bueno, que justamente se llama manierista, de esa Virgen, que se interpreta como la posibilidad de que el autor, que se llama Parmigianino en este caso, pone una marca de su producción, un signo que ya nos convoca y nos pone en dificultades para pensar qué quiere decir el cuello largo de la madre. ¿A qué se refiere? Hay ya una ruptura entre lo que es la representación y el texto, bueno, en este caso no es un texto, ¿no? Es una pintura, se pone por delante de la representación, sugiere algo que está, digamos así, fuera de programa. No sé si está el de Bautista. Bueno, este no se ve muy bien, pero es el San Juan, uno de los 2 o 3 San Juan Bautista que pintó Leonardo, que está ha sido muy interpretado, está con un dedo. Bueno, ustedes saben que San Juan Bautista fue pintado por un pasaje de la Biblia donde él, cuando ve llegar entre varias personas a Jesús, lo señala y dice, ese es, ¿no? Y después lo bautiza. Entonces, la mayoría de los cuadros hay un San Juan Bautista señalando un cordero, señalando un niño, señalando un muchacho. Este Bautista de Leonardo está señalando para arriba, y no hay nada arriba. Entonces queda sugerido que arriba puede estar Dios, puede estar Jesús, y en este momento no me acuerdo si es Lacan o quién, el psicoanálisis lo que ha sido destacado finalmente es que lo que está señalando es el vacío. Lo que está señalando es un lugar donde no hay nada y donde cada uno pone, en todo caso, lo que quiere poner, ¿no? Año 1515 creo que es, o sea, bastante atrás, ¿no? Digamos como los primeros elementos de lo que hoy es, creo, el arte contemporáneo, que digamos, explota casi la representación no cuenta, y la sugerencia, la proposición de nuevas formas, la proposición de cosas nuevas, el invento a que tanto nos convoca la clínica de nuestros días, que no es refractaria de algún modo al sentido,
y nos obliga al invento de situaciones que puedan provocar, como yo decía, un corrimiento del goce y en la medida de lo posible un alivio, en la medida de lo posible. Bueno, para terminar, 2 palabras sobre la sublimación. Ustedes saben que la sublimación es el concepto quizás más importante que el psicoanálisis ha producido para explicar la creación en términos generales. Es un destino de la pulsión, que puede eludir la satisfacción directa, o sea, la satisfacción genital, un destino de la pulsión sexual en donde tenemos esa posibilidad, los seres humanos, de satisfacer la pulsión sexual por otras vías que no son el acto sexual necesariamente. Eso da lugar a, entre otras cosas, la creación. Entonces, la cuestión interesante a pensar es si la sublimación, que tiene tanta importancia en el arte, en qué medida es, y acá creo que hay una separación, es coherente o homogénea con la sublimación psicoanalítica y en qué medida se diferencia. El punto de diferencia que muchos autores, por ejemplo, uno es Éric Laurent, que trabaja este tema, encuentran, es que la sublimación que queremos proponer o que intentamos proponer los psicoanalistas en una cura psicoanalítica lleva a ir más allá, bueno, de la representación, más allá del ideal. Freud, creo que en la introducción del narcisismo, justamente un texto muy ligado a Leonardo, en el trabajo de Leonardo es la primera vez que aparece el concepto de narcisismo en Freud. Y él, 3 o 4 años después, escribe Introducción al narcisismo. En la introducción del narcisismo, Freud dice que la sublimación es lo opuesto de la idealización. Entonces, la sublimación psicoanalítica, siguiendo esa idea de Freud, la finalidad de una cura es ir más allá de la idealización, más allá del nombre propio. No tratamos de encontrar o de arribar a un punto en el psicoanálisis donde el paciente se sienta autor, para volver a Foucault, autor de sí mismo, sino más bien que pueda darle una vuelta a las insignias, a los determinantes, al nombre propio, y en todo caso al otro con mayúscula, e ir más allá de ese lugar que ha podido más o menos conseguir en el otro, poder ir más allá. Y en ese sentido sí, enfrentar un vacío que necesariamente nos angustia, bueno, lo que decía Diego, el trabajo que cada uno nos convoca a un psicoanálisis. En cambio, la diferencia creo que en este punto es con la sublimación del artista, porque el artista en la obra, de alguna manera, más directa o más indirectamente, busca tener un nombre de autor. Esto sería interesante discutir con autores tan especiales como los que vemos ahora. Uno podría ser Klein o podrían ser tantos otros, donde uno diría que incluso reniegan de la posibilidad de buscar, de ubicarse como ideal o como autores de una obra. Pero en definitiva, un artista yo creo que busca crear un nombre propio, busca ser el autor de sus obras y busca ser reconocido como el autor de sus obras. En cambio, yo creo que el psicoanálisis, en términos generales, no buscamos que un paciente se ubique como el autor, digamos, pretendemos que no sea, digamos, creado por otro, que vaya más allá de los libretos que en su historia se han ido tejiendo. Pero no pretendemos que nos consideremos autores todo el tiempo de todo lo que hacemos, ¿no? Eso es dejar abierto a lo real un psicoanálisis. Sí, bueno, era un punto donde, digamos, con esto termino, podemos, un concepto tan central en relación al arte y al psicoanálisis como la sublimación, pensar el destino diferente de la sublimación en un psicoanálisis y en la producción de una obra artística. Bueno, muchas gracias Marcelo, y tenemos aproximadamente 15 minutos para conversar, hacer preguntas, alguna reflexión. Le damos primero la palabra al auditorio. Hola, mi nombre es Dariel Jara.
quería preguntarles ejemplos concretos dentro de su experiencia acá, quizás en Buenos Aires, donde puedan haber visto esta relación de arte-síntoma, síntoma-arte, esta relación bilateral. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo sienten? Se me vienen muchas imágenes a la cabeza cuando hablamos de arte y síntoma y cómo podemos expresarlo o vivirlo a través de la arte terapia, a través de distintas otras alternativas, biodanza, psicodrama, a partir de la experiencia del paciente en su vida artística, a partir de un compartir mutuo. ¿Cómo ustedes lo viven? ¿Cómo ustedes lo realizan hoy? ¿Lo han visto? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. ¿Querés contestar ya? Sí, a mí se me ocurrió algo. Bueno, ok. Un ejemplo de la clínica, ¿no? Que es a lo que yo más me dedico. Hace un tiempo ya vino una paciente, una mujer relativamente joven, con lo que se llama una parálisis facial. O sea, saben, ¿no? Se produce una deformación importante de la cara, es bastante impactante. En primer lugar, para el mismo que la padece, ¿no? Que se mira al espejo y se ve deformado en la mitad de la cara. Angustiada. Bueno, cuando habla de eso, dice que viene de un tiempo de mucho estrés, de mucha tensión, de muchas dificultades del trabajo que la hacían estar mal, siempre preocupada, siempre nerviosa, y que eso lo llevaba a su casa, al seno de su hogar, de su familia, tenía un marido y 2 hijos, y que generaba una cantidad de conflictos y dificultades, y que hasta tal punto que mi marido ya siempre últimamente cada vez que me ve, lo primero que me dice es: cambia esa cara, por favor, ¿no? Cambia esa cara, por favor. A lo cual, bueno, te da la oportunidad de decir: la cara cambió, ¿no? Lo cual abre a una cantidad de cosas que después se desarrollaron en este análisis, que es un análisis que continúa y que es muy interesante lo que ha sucedido con el tiempo, pero no me voy a referir a eso porque es mucho, pero lo que pone en primer lugar es el lugar del otro para la paciente, en este caso histérica, en donde el otro es una referencia insoslayable, que en ese caso le pide que cambie la cara, y ella, en un desafío, digamos, porque digamos no estaba más contento el marido con esa cara con la que tenía antes, digamos, ¿no? Pero la plasticidad, la posibilidad de mostrar en el cuerpo, como ocurre con el síntoma histérico, su relación con el otro, bueno, a mí me parece que se puede relacionar con lo que es una performance artística de la paciente. Eso me hizo acordar lo que... Bueno, Sara, ¿querés decir algo? Sí. A ver, yo por ahí frente a la pregunta, pero también frente a los desarrollos que se dieron, me parece que es importante diferenciar 2 territorios que son muy distintos. A ver, una es el de un paciente en análisis y cuestiones que acontecen por lugares que no tienen que ver ni con la satisfacción directa de la pulsión en relación a lo genital o como fuere, ni respecto de la represión y la aparición de síntomas, como él refirió respecto al tema de la sublimación, que en realidad además sortea la represión. Entonces, hay un tema que en sí mismo puede acontecer, que uno ve que hay cuestiones que transcurren por territorios en los cuales hay que dejar hacer, y lo terrible sería interpretar. Esa sería una cuestión, pero eso tiene que ver con un universo en un análisis. Después está el tema de lo que nos interroga de la obra de arte, de nuestro caso, posiblemente puede interrogarnos distintas obras de arte, pero del arte contemporáneo, porque es lo que nos toca más de cerca y lo que nos habla más de cerca acerca de lo que nos pasa. En ese punto, volvería a lo que traje, en el sentido de que justo Christian Boltanski
describe casi brutalmente un montón de cuestiones que tentarían a la interpretación, pero él trabajó eso en obra sin ninguna ganas de que nadie venga a decirle eso, sino que lo que le pide al espectador es que entre en eso, lo sienta, le pasen cosas. De hecho, en una parte, en una declaración de una entrevista, dice: yo no quiero que un espectador de las instalaciones mías dice: Christian Boltanski es un artista conceptual desde la segunda mitad del siglo XX. No, me gusta que quede involucrado en lo que ve, y de hecho es un artista que produce un grado de involucramiento importante de quien es espectador de sus instalaciones. Entonces ahí en realidad el artista estamos de más ahí nosotros. Quiero decir, cuando alguien no nos viene a consultar, estamos de más. En realidad hay que ver qué dice, porque en lo que dice hay mucho más. Hay algo que se escapa a cualquier interpretación, y bueno, y ahí estará en dejarnos atravesar por eso y poder preguntarnos cosas. Eso quería decir, que son dos territorios muy distintos. No, me quedé pensando en la pregunta del colega, ¿no? ¿Cómo vivimos eso entonces en la clínica? Porque al fin y al cabo estamos pensando tanto en el arte, en el síntoma, y bueno, ¿y cómo se da eso? Yo pienso que un paciente que puede ser artista, o que se puede armar, o que se puede hacer un síntoma, o que puede empezar a tener alguna manifestación, o como dijiste, ¿no? Sea lo que sea, ya está bastante bien en el sentido de lo representacional, de la representación, ¿no? Yo cuando me refería al vacío, es la cuestión de cuando no hay representaciones o hay muy pocas, ¿no? Donde el acto queda la única salida, donde el acto queda la única opción para traducir esa sensación de malestar, de angustia, de desesperación. Entonces, te diría que en la clínica lo que muchas veces nos aparece actualmente son pacientes que necesitamos, como decía Marcelo, ayudarlos a construir, a crear representación para que se pueda estar más palpables sus conflictos, sus síntomas y todo eso, ¿no? En el psicoanálisis tenemos esa modalidad de a través de la palabra hacer representación, ¿no? Si la persona puede, tiene otros recursos internos para desarrollar representación, está bárbaro, ¿no? En psicoanálisis traemos a través de la palabra, eso es lo que yo decía, para llenar ese vacío. Eso. No, quizás algo que podemos decir, que el único psicoanálisis aplicado que hay es el psicoanálisis aplicado a un sujeto que habla y escucha en sesión. Eso por un lado. Después, el arte o la función del arte es un poco como tratamos de decir al comienzo, ir haciendo descubrimientos que después los analistas podrán tomar. Igual es cierto que, un poco en relación a tu pregunta, y a algo que creo que los tres trajeron, es que el artista busca, con cierta desesperación, dejar su propia marca por fuera del universo de las marcas de los otros, algo de lo singular que pueda aparecer. Y vos, Sara, traías, lo hace a veces desesperadamente y con mucho sufrimiento, pero está como instado a eso. Y vos, Sara, traías la idea del accidente deseado. En cierta manera, el dispositivo psicoanalítico también fue diseñado para eso. Hable, equivóquese, tropiece. En ese sentido, es como toda una maquinaria más artificiosa, pero para buscar o lograr lo que el artista trata con sus propios medios de hacer.
A ver, ¿alguna otra pregunta, comentario? Miguel Wagner. Me voy a ubicar desde el lado de la clínica, ¿no? Y me voy a ubicar también desde el lado del analista, en cuanto a que me preguntaba qué cota de capacidad de arte, de creación, tiene justamente el analista para poder acercarse al inconsciente del paciente. No se trata de algo estándar, el psicoanálisis, desde la práctica, desde la técnica. Se trata también de que el analista con su inconsciente pueda crear algo y que esa creación pueda ser recepcionada, pueda ser articulada, pueda ser recibida por el paciente y que eso estimule algo en el paciente que pueda ir más allá de leer el inconsciente. No es únicamente encontrar el sentido del inconsciente, es encontrar también un inconsciente que está más allá de ese sentido. Y creo que el analista tiene una función importantísima en eso. Entonces, el arte del psicoanálisis va por partida doble. Me da la impresión, no sé si ustedes opinan lo mismo, tanto por parte del analista como por parte del paciente. Bueno, me gusta que traigas lo del arte del psicoanálisis, que también se lo merece. Pero bueno, ¿alguna? Ahí, Patricia. Bueno, les agradezco Patricia O'Donnell. los aportes que han hecho, y pensaba lo que vos dijiste de Leonardo, donde Freud ahí habla del narcisismo. O sea que el arte ha aportado una serie de cosas al psicoanálisis, por eso Freud lo usa. O sea, ahí aparece el recuerdo encubridor, sexualidad infantil, un tipo de homosexualidad. O sea que fundamentalmente, a pesar que a veces hay una delgada línea roja entre interpretación y la elaboración de estos conceptos, lo fundamental es el aporte que hace el arte al psicoanálisis. Me pareció bueno también interesante la idea de sublimación, ¿no? Porque Freud habla de la sublimación diciendo que es algo que muy pocos alcanzan y que no alcanza para protegernos de las flechas del destino. Pero me gustó la idea de la diferencia desde la óptica lacaniana de la sublimación en el artista y la del psicoanalista, que me gustaría que lo expliques un poco más. Bueno, también hay una pregunta de Patricia a través de internet sobre un tema, sobre la sublimación. ¿Sí? ¿Querés decir algo? No sé si puedo agregar algo más. La sublimación artística, en lo que yo planteé, ¿no? Por supuesto esto puede complejizarse, pero se puede pensar como la producción de una obra que en definitiva el artista busca que lo nombre, que le dé un nombre, que lo ubique más o menos idealizadamente en el universo colectivo digamos, que integra, ¿no? del arte. Busca en esa sublimación una marca personal. La sublimación a la que apunta el psicoanálisis, tal como yo la entiendo, es más bien a quitar marcas y a poder lograr animar a la persona a enfrentarse a ese vacío y a lo que va a traer en un futuro más allá del análisis, que es lo que llamamos lo real en psicoanálisis. No pretendemos cerrar con un monito la relación del sujeto, del analizante con lo real, sino más bien abrirla y quitarle el temor a enfrentarse a eso que de algún modo lo va a desestructurar cada vez que aparezca. No es cerrar la obra, ponerle un marco y una firma, ¿no? Así por lo menos lo entiendo yo. No sé, es como para hablarlo mucho. Esto es un tema difícil en Freud mismo, la sublimación, ¿no? No, solo para ampliar la cuestión de la sublimación, que como dijo Marcelo, es complejo y amplio, pero bueno, sabemos que Leonardo
no, su genialidad no se trataba solo de sublimación, porque estudios posteriores después se van a dar cuenta que Leonardo era un homosexual que sí tenía una vida sexual bastante activa. O sea, no es que él utilizó toda esa pulsión y transformó en arte, él también. Entonces, la cuestión de la sublimación en estudios más actuales se amplía, se abre, daría para otra mesa, Diego. Sí, yo quiero aclarar algo que se ve en cualquier, digamos, es muy evidente o cuando se escucha artistas o cuando se ve obra, que es que en realidad no está nada concluido, no hay nada que se ponga en un cuadrito y que esté firmado. En realidad es una búsqueda permanente. No, pero, a ver, esto es importante, porque vos lo dijiste como que había algo a lo que llegaba el artista y que eso, y en realidad si uno ve, es una permanente inquietud en la cual después de una cosa viene otra en lo que hace a la búsqueda de lo formal. En ese sentido, pero esa búsqueda formal implica, como lo decía también Bacon, de esos accidentes en los cuales algo acontece que es algo que ese sujeto puede hacer con lo real, con su, digamos, en su marco de maestría, de formación, hace algo con ese accidente que acontece y eso deviene obra. Y además, cuando eso ocurre, son momentos, como decía Boltanski, bisagra, o sea, produce algo nuevo en él, en la cuestión de la repetición respecto de ciertas temáticas que a ellos los habitan. O sea que en ese sentido no hay que creer que es que el artista llega a concluir una obra y con eso. No, en realidad es una cuestión en permanente movimiento. Eso quería decir por lo que vos dijiste. Gracias. Sara, ¿alguna otra pregunta? Es cierto también que una deuda es la de Freud, es cuando él escribe todos los escritos de metapsicología en 1915, él quería escribir algo sobre sublimación y quedó en veremos, así que ahí hay una deuda de Freud, pero Juan. Hola, ¿qué tal? No, lo que quería decir es que cuando uno pinta siempre sale al encuentro de algo, sea un objeto, sea lo real, sea lo vacío, pero siempre cuando se pinta hay un lanzarse hacia algo que es ir al encuentro de algo que no se puede nominar. Y lo que me parece que en las obras, cuando hay algo de auténtico, cuando hay esta búsqueda auténtica que se plasma en una obra, la persona que ve esa obra se siente movilizada por algo. Me parece que algo de esto ocurre en el análisis cuando se produce ese acto creativo, que es un acto creativo que me parece que en el análisis no tiene que quedar solamente en la pura sublimación, porque me parece que la obra puede quedar en una sublimación permanente, ¿no? Pero siempre hay una búsqueda de algo. Pero en el psicoanálisis, ese acto creativo tiene que ir a envolver a ese objeto, encontrarse con ese objeto, apalabrar ese objeto y quizás finalmente aceptar el abandono del objeto para crear otro nuevo. Bueno, gracias Juan. Y allí hay otro Juan. Sí, quería hacer una pregunta muy simple desde un lugar no psicoanalítico exactamente, pero sí existencial, y es, ¿qué se piensa o qué piensa la mesa sobre la frase que los jesuitas tenían como lema, que es una sola vida no alcanza? Bueno, ¿quieren decir algo para ir cerrando? No sé si yo quería decir algo, no sé si tiene que ver con lo que vos, es muy fuerte, ¿no? Estoy seguro que no alcanza una sola vida, pero también pienso que tenemos una sola vida. Pero, con respecto a algo que decía Gabriela del saber hacer, creo que otro punto de mucho encuentro entre la labor del artista y la del psicoanalista, y probablemente la labor de otros, pero bueno, hoy estamos pensando estas dos labores, es que se resumen en una praxis, en el saber hacer. Yo supongo que la educación de un artista y la formación de un artista pasa por el estudio de muchas técnicas, la formación, muchas horas de trabajo,
pero finalmente eso, cuando, yo creo que un artista, estoy lejos de serlo, pero estoy casi seguro que cuando produce una obra artística se olvida de todo lo que no lo tiene en la cabeza y es lo que allí acontece, ¿no? Un poco. Y creo que nosotros en la clínica es lo mismo. Cada caso, cada paciente, cada situación, cada sesión, tal vez, es la recreación de algo y estudiamos bastante para ser psicoanalistas y eso lo dejamos de lado. Bueno, un solo encuentro tampoco alcanza, así que lo vamos a ir terminando. Y damos por finalizado el seminario, que fueron 8 encuentros, y el próximo año quería comentarles que el tema del seminario central va a ser textos freudianos, su actualidad. Es decir, vamos a tomar distintos textos de Freud, uno por encuentro, viendo que tienen de estructural y de eterno cada uno de esos textos y cómo se articula en la actualidad, en la historicidad, en nuestra contemporaneidad. Y con un formato más o menos como el de este año. Por ejemplo, tomaremos un texto como Consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, y bueno, y ese texto al día de hoy, ¿qué dice Freud allí? Y a ese texto al día de hoy, cómo pensarlo en relación a todas las corrientes que hay en relación al tema del género, por ejemplo, o el porvenir de la ilusión, para hablar un poco del tema de las religiones en el mundo actual. Bueno, ese va a ser un poco el formato para el próximo año. Le agradecemos muchísimo a los invitados de hoy y a todos ustedes por haber venido.